lo que vamos a hacer es una profundización a las raíces de la Santa Misa, porque es el núcleo, es el pilar fundamental que nos define como católicos. Es, por ejemplo, ahí se nota, por ejemplo, la diferencia en el hecho de que por qué la Iglesia Católica, como he mencionado en otras ocasiones, necesita sacerdotes. ¿Por qué oramos en la Santa Misa por sacerdotes? Pedimos sacerdotes. ¿Por qué no cualquier persona hace o un ministro extraordinario o un laico o un diácono? ¿Por qué tiene que ser un sacerdote? Entonces, para poder entender eso y al mostrar el tema de por qué la Santa Iglesia nos lleva constantemente a Señor, danos sacerdotes, Señor, danos muchos sacerdotes, Señor, danos santos sacerdotes, santos, muchos sacerdotes, etcétera, etcétera, porque la Santa Misa es un sacrificio. Y siendo un sacrificio la Santa Misa, necesita un sacerdote. No puede hacer un sacrificio, no lo puede hacer cualquier persona. La misa es lo que se llama sacrificio incruento. Es decir, la Santa Misa repite el Calvario, repite el sacrificio del Cordero. Nuestro Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y su sacrificio es lo que vemos los católicos en el crucifijo. Ese sacrificio del Cordero de Dios, del Cordero Inmaculado, se repite en cada misa. Y no es el segundo, tercero ni cuarto, es el mismo. Es solo uno. Hay solo un sacrificio, que es el de nuestro Señor en la Santa Cruz, donde derramó su sangre preciosa para limpiar nuestros pecados. Y eso se repite en la Santa Misa. Y para que puedas repetirse, como nuestro Señor mismo, Él lo estipuló, repetir esto hasta el día postrero, seguir repitiendo lo mismo, para que puedas seguir continuando el proceso de salvación que permite la Santa Misa, se necesitan sacerdotes. Entonces, el ejercicio del sacerdocio, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en la palabra misma, sacer viene de, está relacionado con sagrado, sacro, todas esas palabras, sacro, sagrado, sacerdote, todos vienen del mismo origen. Entonces, vamos a hacer, para poder entender lo que es la misa, vamos a tener que hacer un rastreo a sus raíces, a su origen. Porque una vez que uno empieza a entender qué es una misa, empieza a ver con más nitidez qué ocurre y qué puede estar bien y qué puede estar mal. Uno puede diferenciar y reconocer elementos y reconocer momentos de la misa que hacen que se cumpla su función sacrificial. Entonces, para que podamos profundizar desde los comienzos, vamos a hacer algunos ejercicios de lectura primero. ¿Ustedes tienen Biblias a mano? Algunas personas
¿Tienen Biblias? Sí, hermano Frank. Bien. Ya que vamos a leer la Biblia, vamos a, si alguna persona quiere cooperar también, ayudar leyendo, puede hacerlo. Vamos a ver primero lo que es el sacrificio de Caín y Abel. O sea, vamos a partir realmente desde el principio. Que es cuando dice esto es Génesis 4, versículo 3. Y dice más o menos así: pasado algún tiempo, presentó Caín a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. Y también Abel ofreció, y también Abel ofreció a Yahvé de los primogénitos de su rebaño, porque él era pastor, ofreció un cordero con la grasa de los corderos, del cordero que Abel ofreció a Yahvé. Entonces aquí nosotros notamos inmediatamente la diferencia que hay entre lo que es ofrecer los frutos de la tierra, que también podríamos llamarle el que a veces aparece mencionado dentro de la misa en algunos cantos, en algunas ocasiones, el fruto y el trabajo de los hombres, suena, es algo que algunas veces suena en las misas modernas, que obviamente se refieren al vino y al pan. Entonces tenemos que Caín ofrece los frutos de la tierra y que Abel ofrece un cordero primogénito, un cordero que es que vendría a ser el elegido, el cordero inmaculado de su rebaño. Entonces pasa que Yahvé miró a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín y su ofrenda, por lo cual se irritó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, lo que vemos ahí es que desde un comienzo, Dios lo que quiere es el cordero, no quiere pan y vino. Por eso el pan y el vino, cuando están en el modo de las especies, cuando entran al altar, deben de consagrarse y pasar por un proceso de transustanciación que habitualmente, siempre, durante, eh, durante más de 1000 años, se ha hecho con lo que se llama el canon romano. ¿Qué es lo que es el canon romano? El canon romano es el rezo, es lo que reza, es la oración que hace el sacerdote
para consagrar, para hacer la transustanciación. Cuando nosotros estamos en la misa, vemos que el sacerdote es como que le estuviese hablando al cáliz y a la hostia y haciéndole unas señales. El rezo que le está haciendo, es el canon romano, en la forma tradicional. A pesar de que el canon romano viene desde el origen de la Santa Misa, se suspendió y dejó de usarse en 1970 y se inventaron lo que se llaman plegarias eucarísticas, de donde se dijo que la primera, porque en el misal contemporáneo, el misal moderno, el misal nuevo orden, trae 4 opciones de rezo, de plegaria para consagrar. Y dicen, cuando lanzaron este misal nuevo, decían que el primero era el canon romano. Y si uno lo revisa en el misal nuevo y lo compara, la verdad es que no es. Tiene algunos puntos, algunas cosas similares, pero en el fondo no es. El tema a que pasa aquí es que hay una cosa que si el Espíritu Santo protegió durante más de 1000 años un rezo que es el que permitía hacer la transustanciación, ¿por qué fue eso interrumpido y no se respetó la herencia? Ese es un tema a los que vamos a llegar, porque estamos recién partiendo. ¿Les queda claro más o menos esa diferencia que pasó de lo que ocurrió entre Caín y Abel, de cómo es tan, se nota que Dios no quiere el vino y el pan, que Dios quiere el cordero, y es una señal de que nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, en el fondo pertenece al plan salvífico, de que en la inmensa sabiduría de nuestro Padre, Él tiene, por decirlo de una manera, todo a la vista. Puede verlo todo. Y nada ocurre sin que Él lo sepa. Entonces, a pesar de que nosotros tenemos libre albedrío, Él, como dice en el Evangelio, o como dice nuestro Señor, no cae ni un pajarillo cae sin que Él lo sepa. A ver, tenemos en otra señal bien clara, la tenemos cuando revisamos en el Éxodo, en el 16 aproximadamente, que Dios, mientras el pueblo de Israel iba por el desierto, ya los había sacado de Egipto, les da el maná como pan del cielo para salvarlos, para que no mueran.
Entonces tenemos un pan del cielo que salva. Y respecto de ese mismo proceso del éxodo, uno de los signos más potentes viene a ser el hecho de que cuando Dios envía a Moisés a enfrentar al faraón para liberar al pueblo de Israel, comienza una disputa y empieza en el tema de las pestes y que llega al límite cuando Dios avisa que va a enviar el ángel exterminador y da una serie de instrucciones que hagan una cena con pan sin levadura, que lleven verduras amargas, que se ciñan la ropa, o sea, que coman vestidos tal como si fuesen a salir, y ofrezcan un cordero, nuevamente la ofrenda del cordero. Pero en este caso ocurre algo muy especial, porque lo que los va a salvar es el hecho de que tomen la sangre del cordero y pongan la sangre del cordero en los maderos de la puerta. Entonces, eso es lo que va a permitir que no entre el ángel exterminador y el primogénito se salve. Entonces, si nosotros miramos con detalle y pensamos un poco en la escena, qué es lo que ocurre ahí, vemos que está presente el pan sin levadura, y una de las cosas más bellas que yo personalmente encuentro es el hecho de la sangre del cordero en los maderos de la puerta. Entonces uno puede entenderlo así literalmente simple y decir, sangre del cordero en los maderos de la puerta. Pero ¿qué pasa si uno hace la pregunta, ¿y quién es la puerta? Nuestro Señor es la puerta. ¿Y no es acaso que Él, cuando lo pusieron en los maderos de la cruz, derramó su sangre preciosa? ¿Y es su sangre preciosa la que salva? Entonces, el hecho de que Dios haya dado esa instrucción específica, la sangre del cordero tiene que estar en los maderos de la puerta, anticipa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hay pistas, está dando pistas, como dejando algunas huellas de lo que va a ocurrir, que lo que está ocurriendo, porque lo que está pasando en el tiempo es lo que se llama plan salvífico o historia de la salvación, desde el hecho de que lo vimos desde Caín y Abel hasta la elección del pueblo hebreo, hijos de Israel. Está todo el tiempo trabajando el plan salvífico, todo el tiempo para llegar al culmine. Por eso en los textos dice, en la plenitud de los tiempos, porque ¿qué plenitud? ¿Cuál plenitud? Si el pueblo de Israel estaba totalmente a mal traer en ese momento. Es la plenitud de los tiempos porque es el momento en que va a venir el Mesías. Es el momento en que va a consolidarse
y va a reventar, va a abrirse esta semilla, este fruto va a convertirse esta, esta cápsula, por decirlo así, del tiempo, va a volverse una flor y va a lanzar sus semillas y esporas por el mundo. Porque Dios usa, en cierta manera, al pueblo de Israel como un fruto, como una semilla, desde la cual va a nacer y va a florecer nuestro Señor Jesucristo como medio de que los hijos de Abraham se dispersen por el mundo y ya no son el pueblo judío, ya no son hebreos, sino que se genera una conversión. Por eso San Juan Bautista hace un bautizo de conversión, se dice, porque ya no hay un reconocimiento con se cumple la ley, ellos cumplían la ley porque eran hombres justos, pero ya no estaba funcionando. Por lo mismo también nuestro Señor Jesucristo debe cumplir la ley para que se termine, llegar a un culmine. Y por eso, dentro de las frases que él da en la Santa Cruz, es todo está cumplido. Entre lo que está cumplido es la ley. Todo lo que Yahvé Dios pidió está cumplido. Todo lo que pasó durante su historia. Porque dentro de la historia de Israel, nosotros podemos detectar muchos puntos y por eso el Antiguo Testamento o la Antigua Alianza, como se le puede llamar también, está llena de señales de Cristo. Está Melquisedec, que se presenta a Abraham en ese momento. Está el pan de la presencia que se ocupa en el tabernáculo frente al arca de la alianza. Se ocupaba también pan ácimo presente en el lugar de adoración y de diálogo que mantenían el pueblo de Israel con Yahvé. Tenían que haber panes en la presencia de Yahvé constantemente. Está también el profeta Eliseo, que hace una multiplicación de panes, y hay detalles bien bonitos también, como que, por ejemplo, el rey David comienza es coronado rey a los 30 años. Y fue rey de Judea 33 años. En total, reinó más años porque fue rey de otras provincias también. Pero eso de que él haya llegado a ser rey a los 30 años y haya reinado 33 años Judea, también uno dice, wow, es el rey David. No es cualquier rey. Y por lo mismo también los profetas comienzan a ver al Mesías. Comienzan ya a tener es como que dijésemos, empiezan a tener la visión ya más clara de hacia dónde se dirigen las cosas, de qué va el asunto. ¿Por qué Yahvé ha hecho pasar al pueblo hebreo por todas estas cosas? Porque Dios, Yahvé,
los hizo hacer muchas cosas. Si uno lee el Antiguo Testamento es impresionante. Los mandaba de un lado a otro a conquistar tierras y si no, muchas veces se portaban bien y estaban bien y después si faltaban y pecaban, les iba mal y estaban todo el tiempo en tira y afloja con Dios, porque cuando ellos entraban al tabernáculo, los sacerdotes los de Leví podían hablar con Yahvé, recibían profecías, lograban oírlo y les decía, por ejemplo, el rey David mandaba preguntar a Yahvé si podían conquistar una tierra que quedaba unos kilómetros más allá. Y Yahvé les decía, vayan, yo voy a estar delante de ustedes y ustedes van a triunfar, porque yo voy a ser el que va a despejarles el camino. Van a ir mis ángeles delante despejándoles el camino. Pero como ese pueblo es pagano, ustedes no pueden tocar ni recoger ninguna cosa, ningún ídolo, no pueden tomar nada de esos elementos supersticiosos que tiene ese pueblo. Y de los animales que ustedes se traigan, tienen que sacrificar los elegidos, los mejores, siempre se eligen los mejores, que suelen ser, se les llama los primogénitos o los inmaculados, los corderos. Esos son para mí. Sí, les daba como una serie de reglas. Si no cumplían en alguna de esas reglas, les venía un castigo. Pero si hacían todo tal cual Yahvé lo pedía, lograban crecer. Así fue como el rey David logró levantar al pueblo de Israel y así es como su hijo Salomón logró levantar luego el templo y fue como el momento más alto del pueblo judío. Luego de eso, lamentablemente, el rey Salomón, que cuando es coronado, le pide a Yahvé sabiduría, no le pide nada más, solo le pide ser sabio para poder regir, porque el pueblo había crecido mucho durante el reinado del rey David, de una cantidad, pasaron de ser unos miles a ser muchos más, no sé si millones, pero muchos más. El punto es que era tanta la cantidad que había crecido el pueblo que el rey Salomón le pide a Yahvé sabiduría. Y por eso el rey Salomón es conocido como un rey justo. Y está el tema de cuando llegan dos mujeres a disputarse un bebé y cada una dice que el bebé es suyo. ¿Conocen esa situación? ¿Alguien la conoce? ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Hermanita Sandra, ¿podría describirla? ¿Se acuerda bien como para contarla? Si no, si le da pena, le da vergüenza, no se preocupe. El punto, perdón, no lo alcancé a leer, no alcancé a leer el mensaje. A ver.
¿Qué dijo? Bueno, lo que recuerdo de ese pasaje es que llegaron 2 mujeres y las 2 decían, pues, que ese bebé era suyo. Entonces, para poder saber de quién era ese bebé, lo que dijo el rey Salomón fue que, pues, que se quedara cada uno con una parte del bebé. Entonces, lo iban a partir a la mitad. Y una de ellas dijo: "Ah, pues sí, que lo partan". Y la otra dijo: "No, no, no, dénselo a la otra, pero no lo partan a la mitad". Entonces el rey Salomón dijo: "Ah, la que dijo que no lo partan, ella es la verdadera madre, porque no quiere que le hagan daño al niño. Y la que dijo que sí lo partieran, pues no es su madre, porque no le importó". Eso es lo que yo recuerdo. Exactamente. Ujú. Manita Sandra. Gracias. Exactamente. El rey Salomón tenía esa agudeza que le permitía ser muy justo y resolver las situaciones de una manera muy, muy asertiva. Y logró también, bueno, construyó el templo, porque hasta ese momento eh, el Dios de Israel nunca había tenido un templo, siempre había sido un tabernáculo, una tienda donde llevaban el arca de la alianza, pero ahí construyó un templo. Entonces ocurre que el rey Salomón pasa con los años a tener muchas mujeres, porque como los judíos son polígamos y tenían eso no suele contarse mucho, pero al leer el Antiguo Testamento uno lo nota de inmediato, que la poligamia para ellos era algo muy normal, porque la mujer era, en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, la mujer era una propiedad. Aquí estamos haciendo un paréntesis, porque de hecho eso va mencionado cuando dice, no desearás la mujer del prójimo, es literal, no desearás la mujer del prójimo. Pero si hay una mujer que no tiene un dueño puede tomarla, si es que tiene la situación económica, digamos, como para sostenerla. Bueno, el rey Salomón tuvo muchas mujeres y tenía mujeres de distintos países, por decirlo de una forma, de distintos pueblos, de Egipto, de Persia, de Turquía, de Grecia, de muchos lugares. Y llegó un momento en que esas mujeres empezaron a levantar altares en las colinas colindantes alrededor del palacio, altares a sus dioses, a sus ídolos paganos. Y Salomón les permitió hacer eso. Entonces el reinado de Salomón se volvió un festival de dioses, de ídolos y falsos dioses. Y ahí Yahvé dijo, no, basta, basta. Y el reinado de Salomón empieza a decaer. Y como les estaba comentando, luego de eso, los profetas ya comienzan a ver cómo va el asunto, porque el pueblo empieza a entrar en decadencia. El pueblo se empieza a disgregar, las tribus se empiezan a pelear entre ellas, se empiezan a separar. Y una de las profecías más bellas que hay, donde queda plasmado la visión de nuestro Señor Jesucristo,
Esa es la de Isaías. Profecía y versículos que están prácticamente, son muy desconocidos para los judíos, porque nunca los mencionan, y está prohibido leerlos en las sinagogas, porque les da como pudor, les da, porque demuestran que en el fondo el Mesías sí es nuestro Señor Jesús. Dice, voy a leer es en Isaías 53. Voy a leer desde el versículo 3, solo un pequeño fragmento para que se note. Esto está escrito antes, siglos antes de Cristo. Dice, es un hombre despreciado, el desecho de los hombres, varón de dolores. Claro, es un varón de dolores y que sabe lo que es padecer, como alguien de quien uno aparta su rostro. Le deshonramos y desestimamos. Él, en verdad, ha tomado sobre sí nuestras dolencias, ha cargado con nuestros dolores, y nosotros le reputamos como castigado, como herido por Dios y humillado. Fue traspasado por nuestros pecados, quebrantado por nuestras culpas. El castigo, causa de nuestra paz, cayó sobre él, y a través de sus llagas hemos sido curados. Éramos todos como ovejas errantes, seguimos cada cual nuestro propio camino, y Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue maltratado y se humilló sin decir palabra, como cordero que es llevado al matadero, como oveja que calla ante sus esquiladores. Así él no abre la boca. Fue arrebatado por un juicio injusto sin que nadie pensara en su generación. Fue cortado de la tierra por los vivientes y herido por el crimen de mi pueblo. Se le asignó sepultura entre los impíos y en su muerte está con el rico, aunque no cometió injusticia. No hubo engaño en su boca. Yahvé quiso quebrantarle con sufrimientos, mas luego de ofrecer su vida en sacrificio por el pecado, verá descendencia y vivirá largos días, y la voluntad de Yahvé será cumplida por sus manos. ¿De quién está hablando Isaías? Por favor, ¿de quién está hablando Isaías? Sí, de nítido es la visión que los profetas ya estaban lanzando y empezaron a ser castigados. Por eso también eran castigados, porque el pueblo de Israel se desbandó tanto y no cumplían sus leyes que Yahvé les dejó. Por eso nuestro Señor Jesucristo está constantemente enfrentándose con los fariseos y les enfrenta duro. O sea, y los enfrenta y les dice, ustedes, raza de víboras, sepulcros blanqueados, etcétera, les llama de diferentes formas hipócritas, porque el pueblo estaba realmente descomponiéndose. Ya no hablaban hebreo, no sabían su lengua, y estaban retorciendo la ley. Eso es un grave problema que pasaba con los fariseos y que a Jesucristo nuestro Señor, le molestaba mucho. Que lo que Yahvé había mandado, la ley mosaica, ellos mismos
tergiversaban. Por dar un ejemplo, honrarás a tus padres. Nosotros ya entendemos, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que honrar a los padres implica todo lo que tiene que ver con el amor, con una forma muy completa de cómo se lleva una familia y de respeto entre seres humanos y los seres humanos que nosotros nos engendraron. O sea, honrar al padre y a la madre es algo básico para nosotros. Pero los fariseos podían llegar a generar de eso que paguen un tributo y hagan una ofrenda en nombre de sus padres. Punto. Listo. Eso es honrarás a tus padres y tu madre. ¿Cómo es eso? No tiene sentido. Es lo mismo que también pasa en los evangelios, en una discusión, cuando llegan los saduceos y les dicen, están hablando del tema de repudiar a una mujer, porque los hombres tenían la posibilidad de ir al Sanedrín y escribir como un documento que firmaban, que repudiaban y se deshacían de una mujer. Y Cristo les explica, les dice, ustedes no entienden. Moisés les permitió hacer ese tipo de cosas por la dureza de su corazón. Porque si ustedes no pudieran sacarse a esa mujer hubiese sufrido junto a ustedes, más de lo que sufriría luego de si ustedes la dejan. Pero lo que realmente ocurre y como son las cosas en realidad y como Dios manda, es como dice desde el principio. Varón y hembra los creó para que sean una sola carne. Y no se pueden separar. Entonces les explicó que ese jueguito de hacer como divorcios legales, así como lo hacen hoy en día, ante notario, ante el gobierno de la región, lo que sea. Esos son cuentos son cuentos de hombre. Pero para Dios, cuando hay una unión matrimonial, en el sacramento del matrimonio, dos se hacen uno y son una sola carne. Eso les explica a nuestro Señor, porque el nivel de tergiversación que había era demasiado grande, ya era una cosa muy confusa. Entonces, vamos a hacer un recuento. Lo que vimos en un comienzo y hasta aquí es cómo en la antigua alianza está funcionando, trabajando el plan salvífico, lo que quiere decir que Dios está desde el principio ya haciendo trabajar el plan salvífico para recuperarnos, para recuperar nuestra amistad con Él. Nuestra amistad con Él, que Dios siempre ha querido recuperarla y estuvo constantemente enviando señales a recuperar al ser humano. Y trabajó con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, ahí uno podría sacar muchas conclusiones, pero básicamente
era un pueblo de pastores y tenían la capacidad, por lo menos, de en algunos periodos respetarlo y de reconocer que Él es el único Dios. Porque pensemos que en ese momento en el mundo, lo que reinaba en todo el mundo, en el fondo, era un paganismo, pero todos los pueblos estaban llenos, plagados de ídolos y supersticiones, pero de todo tipo. Tenían ídolos para todo. Hasta las cosas más pecaminosas tenían un ídolo a la cual hacerle ofrenda. Pero en el caso del pueblo de los hebreos, pudo encontrar ahí un pueblo donde habían algunos hombres elegidos que pudo tomar para poder mostrar quién es Dios, mostrarle al mundo quién es Dios, porque muchas veces pudo, por ejemplo, durante el reinado de David, mostrarle al mundo y hacer que los demás temieran a Yahvé, al Dios de los israelitas, al Dios de los hijos de Israel. Porque hay un tema que nosotros lo conocemos hoy en día como un don del Santo Espíritu, por ejemplo, como el tema de temor de Dios. Eso ahora a las personas les cuesta un poco explicarlo, pero en ese entonces el temor a Dios era algo fundamental, era lo principal. O sea, temer a Dios era sinónimo de ser una persona correcta. Esa persona, si uno quería comentarle a otro, decirle, mira, te voy a presentar a alguien y él es temeroso de Dios, decir eso significaba es una buena persona, es una persona correcta, porque teme a Dios. Es en el fondo respeta a Dios y sabe, está consciente de que no se le puede engañar, de que hay que hacer lo que Él dice, y el temor a Dios era algo que era como un halago también, decirle a alguien que vosotros que teméis en Dios, que teméis a Dios, por ejemplo, que teméis a Yahvé, por ejemplo, eres como una especie, también se podía usar como una especie de halago, porque significa, como les digo, es como tener a Dios arriba por sobre todas las cosas y reconocer que como Él no hay nadie. Que como Dios, nadie. No hay nada como Dios. Nadie, ni nada, no se puede comparar con Él. Entonces, tenemos el recuento de que el pueblo de Israel trabaja en el plan salvífico y que en ese proceso van quedando unas marcas que le podríamos llamar marcas crísticas, podrías llamársele, o marcas o señales de nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros entramos a leer el Antiguo Testamento, tenemos que ser siempre conscientes de que el Antiguo Testamento está integrado en la Santa Biblia. Si está integrado en la Santa Biblia, es porque Cristo está ahí. En el Antiguo Testamento también está Cristo. Y nosotros no podemos leer el Antiguo Testamento como hacen los protestantes, que es leerlo como si les hablara a ellos. Que muchas veces los protestantes hacen el juego de leer el Antiguo Testamento y toman ciertas perícopas, cierto grupo de versículos y
las leen como si Dios les estuviera hablando a ellos directamente. Y si uno lee el capítulo completo, se da cuenta que no. Que en realidad lo que está diciendo ahí es algo muy específico, dicho, por ejemplo, a Samuel, dicho, por ejemplo, al rey Saúl, dicho a... Y que no es no es un precepto, no es un dogma ni una doctrina para un cristiano. Pero los protestantes suelen hacer ese cambio, como que leen el Antiguo Testamento como si fuera directamente para ellos, como si ellos fueran judíos, lo cual no tiene sentido. Ahora, si uno va un poco más allá y profundiza en eso y dice, ¿y por qué hacen eso? Lo hacen básicamente para evadir a Cristo, porque creen que ellos pueden, claro, siempre dicen Cristo, mi Señor, mi Salvador, etcétera, etcétera, pero en el fondo lo dicen de la boca hacia afuera, porque no creen en los sacramentos, no creen en su iglesia, no creen en nada, no creen en nada de lo que nuestro Señor dejó. Entonces, bueno, para sacarse todo eso de encima, ellos creen que pueden hablar directamente con Dios. Así como si fuera cualquier cosa. No, no, no. No, pues señores protestantes, no se puede hablar así con Dios. Nosotros, nuestro camino hacia Dios Padre es nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros tenemos en la Santa Biblia, que fue armada, compilada, la palabra de Dios fue compilada por la Santa Iglesia Católica, es porque en el Antiguo Testamento está Cristo también presente, pero está en forma de señales. Está como encriptado, por decirlo así. Entonces hay que ir, cuando uno va al Antiguo Testamento, uno va buscando, ¿dónde está Cristo aquí? A ver, y va encontrando, armando como un puzzle. Y es hermoso porque uno va viendo que en el plan salvífico de Dios, Cristo siempre estuvo presente. Y eso detona dos cosas. Esto yo no lo tenía contemplado para esta clase, pero se lo voy a mencionar. Uno, que nuestra madrecita también estaba presente, porque hay una relación estrecha. Si Cristo es Dios, María es madre de Dios. Eso lo tomaron ya los padres de la iglesia desde un principio. O sea, lo comprendieron rápidamente, en los primeros siglos. Y lo otro tiene que ver con el malo, con Lucifer. Siempre se suele decir que Lucifer se rebeló contra Dios porque él quería ser más poderoso. Esa es una forma didáctica y rápida y fácil de explicarlo. Pero en el fondo, Lucifer, que era el comandante de los ángeles, del ejército de los ángeles, porque a Yahvé, a Dios, se le suele llamar Deus Sabaoth o Yahvé Sabaoth, que significa Dios de los ejércitos. Cuando nosotros, por ejemplo, cantamos, hoy en día le ponen en la traducción Dios del universo, pero originalmente dice Deus Sabaoth, Dios de los ejércitos. ¿Pero de qué ejércitos? De la Estratia. Y una Estratia
es como una legión de ángeles. Es como la que apareció cuando nuestro Señor nació. Imagínense el cielo lleno de ángeles. Una noche y el cielo lleno de ángeles. Eso es para irse de... O de cara de rostro a tierra. Pero ahí los ángeles, ¿qué dirían? No, Señor, parece porque solo a Dios se le hace ese tipo de reverencia. Bueno, el punto es que no está mal decir Dios del universo, pero es más bonito cuando se canta, por eso es bonito a veces hacer los rezos en latín, porque uno no se evita confusiones, porque hay cosas que pueden traducirse de una manera, pero como que quedan como un poco inexactas, pero no mal, pero inexactas. Entonces pasa que Lucifer se entera del plan salvífico y se da cuenta de que quien va a ocupar el trono junto al Padre va a ser el Hijo, y que el Hijo va a ser hombre, va a pasar por el mundo. Y eso él no lo soporta, porque lo encuentra indigno. Es algo muy, muy delicado. Y ahí comienza la rebelión. Por lo tanto, nuestro Señor ya se ve acosado desde el principio por Lucifer. Y para qué decir cuando se entera de que quién va a pisar la cabeza de la serpiente. O sea, ya, eso para Lucifer es el colmo. O sea, si Cristo le molesta, ya nuestra madrecita es... para él son seres inferiores. Él que es un gran ángel, muy comandante de todas las tropas de ángeles, miraba el plan salvífico como algo ofensivo para él. ¿Cómo esos seres metidos ahí en el lodo van a llegar aquí al cielo a ocupar estos lugares y ella va a ser coronada, él va a ocupar el brazo el trono a la diestra del Padre? ¿Cómo es la cosa? Y ahí empieza todo ese tema. Bueno, eso era un paréntesis que da para pensarlo y reflexionar al respecto. El tema, como decíamos, es las huellas de Cristo que vienen desde antes de Cristo. ¿Para qué? Para que le podamos dar a la Santa Misa y al gesto que hizo nuestro Señor Jesucristo, a lo que Él realizó, mirar el trasfondo y ver cómo coincide y calza en el puzzle de la historia de lo que venía ocurriendo. Porque en los evangelios encontramos siempre a Juan Bautista, por ejemplo, anunciándolo. Juan Bautista prepara con bautismo de conversión para que llegue el Mesías. Y ahí empieza todo a tomar su lugar. Y en cierta manera los fariseos más sinceros sabían lo que estaba pasando.
Por eso personas como el maestro Nicodemo se acercaron a Cristo, porque sabían lo que estaba pasando. Juan Bautista, recuerden que Juan Bautista es hijo de Zacarías, y que entre la genealogía, Elizabeth o Isabel, su madre, también pertenece a una línea genealógica sacerdotal. Por lo tanto, Juan Bautista es sacerdote por donde lo miren. Es completamente sacerdote. Por lo tanto, los fariseos, por eso también lo escuchaban. Muchos fariseos se acercaban a oírlo, porque Juan Bautista y el mismo rey Herodes le gustaba escuchar a Juan Bautista. A la que no le gustaba era a la mujer de su hermano, no sé, la mujer con la que estaba. Entonces, Juan Bautista tiene una autoridad. No es cualquier persona que de repente apareció ahí y a decir cosas. No, él tiene autoridad. Y tiene autoridad dentro del mundo judío, del mundo hebraico. Para lo que es la ley mosaica, él tiene autoridad. Él puede hablar y tiene que ser escuchado. Entonces, él, cuando empieza con el bautismo de conversión, lo hace afuera de Jerusalén porque el templo ya estaba corrompido. Entonces empieza a lavar a las personas de los pecados para que puedan estar limpias para recibir al Mesías. Y lo primero que hace es reconocerlo como Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, lo que está ocurriendo es que Juan Bautista es sacerdote, pero está ejerciendo su sacerdocio fuera del templo, por fuera de la ciudad. Está en el Jordán ejerciendo su sacerdocio para preparar un nuevo comienzo y recibir al Mesías, que va a traer el nuevo templo, que es su cuerpo, y va a levantar el nuevo sacrificio, que va a ser el sacrificio definitivo. Porque en Yahvé ya les había dicho que estaba cansado de tantas holocaustos. Holocausto se le llama a cuando se hacen muchos sacrificios juntos, porque a veces cuando el pueblo de Israel quería ir a una guerra, por ejemplo, hacer algo colosal, algo grande, pedir algo grande a Dios, se preparaban varios altares y se hacían holocaustos, que es decir, muchos corderos entraban a ser sacrificados y se generaba una gran ceremonia. Bueno, ya todo eso Dios estaba cansado, y su hermosa misericordia envía a su Hijo para que se cumpla el sacrificio definitivo. ¿Y los sacrificios para qué sirven? Los sacrificios son expiatorios, para la expiación, que quiere decir limpiar de pecados. Expiación significa sacar ex pecata, ex peccatum, sacar los pecados, limpiar a las personas de los pecados. Entonces, Dios está preparando
y enviar a su hijo para que se haga el sacrificio definitivo y se acabe todo ese momento que fue el primer momento del plan salvífico en la plenitud de los tiempos, en el momento indicado, justo cuando el pueblo estaba en crisis, pero justo también antes de que terminaran de disolverse. Entonces les envía a su hijo amado, para marcar ahí el punto. Y luego va a ser misión de Cristo el empezar a profesar lo que viene, que es la fundación de su Santa Iglesia, un nuevo mandamiento, los sacramentos, y empiezan a crear una nueva fe basada en el amor, donde el ser humano cambia de estatus. Por ejemplo, efectos por adelante, porque nosotros deberíamos llegar hasta aquí en este momento. Pero por adelantarle un poco, un efecto para que se note el cambio radical que significa pasar de la antigua alianza a la nueva alianza. La dignidad del ser humano. La dignidad del ser humano no existía. La dignidad solo la tenía el emperador, que se hacía llamar Dios, que él se creía un dios, el emperador romano. No existía la dignidad del ser humano. La mujer era una propiedad. Pero si nosotros desde Gálatas podemos ya decir, ya no hay romano ni judío, ya no hay amo ni siervo, ya no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Jesucristo, significa que la mujer es mi hermana. Y ya no es como un objeto o como que fuera un animalito o como que fuera cualquier cosa que pudiera ser comprada, vendida o intercambiada. No, es mi hermana y debo tratarla como mi hermana. Las mujeres mayores se tratan como una madre. Las mujeres de nuestra misma edad se tratan como hermanas. Las niñas pequeñas se tratan como hermanas pequeñas, como hermanas chicas, hermanas menores. Entonces, la dignidad del ser humano cambia, la mentalidad y el alma se empieza a abrir, porque Cristo trae de vuelta la esperanza de que el ser humano tiene salvación, tiene una salvación real. Y él empieza a marcar punto por punto las señales y dejando todos los mensajes para que después el Espíritu de verdad y el Paráclito pueda ayudar a comprender a sus apóstoles, les ayude a comprender todo lo que él les ha transmitido. Entre ellos, entre las cosas que él le ha transmitido, está lo que hemos mencionado, por ejemplo, la fundación de la Santa Iglesia, el misterio de la fracción del pan, un nuevo mandamiento, el significado del amor, por qué el amor entra a cumplir un rol tan protagónico, y cómo él cumple todos los puntos para ser el Mesías. Tiene todas las credenciales para ser un Mesías. El que algunos judíos y fariseos no lo hayan querido ver, eso es problema de ellos.
Pero nuestro Señor llegó a barrer su época. Y eso es lo que hace que nosotros tengamos ahora un 2025 año de nuestro Señor. Como les decía hace unos días, marcó tan fuerte en el mundo esa cruz que fue puesta en el Gólgota. Marcó tan fuerte al mundo que lo partió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Nunca más el mundo volvió a ser el mismo desde que nuestro Señor Jesucristo pisó esta tierra. Y nosotros, si tenemos un año que es 2025, es por nuestro Señor Jesucristo. Van 2025 años desde que nuestro Señor Jesucristo pisó este mundo. Es tan fuerte el impacto que el mundo no volvió a ser el mismo. Y nosotros vivimos en la sécula, en todo lo que Él dejó marcado para que nosotros sigamos el recto camino que nos lleve a su reencuentro. Entonces, desde ahí es de donde nace la Santa Misa como forma de cumplir la orden que Él deja de repitan esto hasta que vuelva. Ahora, ¿de qué manera? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Preguntas. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Porque lo que viene en la próxima clase vamos a empezar desde aquí, es decir, desde la vida de Cristo. Desde Cristo, o sea, nueva alianza, Nuevo Testamento. Era necesario hacer una introducción para saber desde dónde estamos parados. ¿Alguien, algún comentario, alguna pregunta? Si no tienen preguntas ahora, pueden enviármelas después, no hay problema. Pueden enviarlas por interno o pueden enviarlas por el grupo que tenemos para nosotros, para la clase. Si prefieren por interno, yo no tengo ningún problema en responderles por interno o por el grupo, me da exactamente lo mismo. Así es que, como les decía, el próximo sábado vamos a empezar a revisar ya la vida de nuestro Señor y ir revisando los puntos clave de lo que Él nos dio, lo que Él nos heredó y cómo Él estableció y fundó la Santa Misa, la inauguró. Y cuáles son los elementos que participan ahí para poder ir siguiéndole el rastro, porque luego Él envía al Paráclito y vamos a ir viendo todo cómo va desenlazándose. Así es que, si no hay preguntas, cerramos por hoy. Les voy a ir dejando material para que nos vayamos familiarizando con nuestra santa tradición y la sana doctrina, que es el camino recto que ya cantaba San Juan Bautista. Enderezad el camino a nuestro Señor. Así es que muchas gracias, hermanos, por haber estado presentes hoy. Les envío mucho cariño, mucho afecto. Estamos en unas bonitas fechas de Epifanía y vamos a seguir aprendiendo
aprendiendo para ir rescatando los fundamentos de la Santa Iglesia que nuestro Señor Jesucristo con tanto amor nos heredó. Así es que un abrazo en Cristo con María y nuestro Señor, que Dios les bendiga.